Bueno, muy buenas tardes. El programa de egresadores da la bienvenida a todas y todos los asistentes a la conferencia La pedagogía de la hospitalidad más allá del hospital. Este diálogo trata sobre las propuestas educativas en clínicas, hospitales con servicios de hospitalización pediátricos. Habla sobre la pedagogía de la hospitalidad que responde al contexto educativo no convencional e invita a todas las personas que hacen parte del tratamiento médico de la niñez y juventud en situación de enfermedad como mediadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hoy nos acompaña Camilo Salgado Bocanegra, quien es profesional en el área de la salud a nivel multidisciplinar, en los ejes estratégicos de inclusión educativa, pedagogía hospitalaria, matemática escolar, formación docente, políticas educativas y competencias socioemocionales. También hace parte de implementación y liderazgo en proyectos educativos de alto impacto a nivel distrital y nacional. Es miembro de la red LASEC y de la red COLP. Le damos la bienvenida nuevamente y Camilo, tienes la palabra. Hola, muchísimas gracias al equipo de egresados por esta invitación, a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Es un gusto encontrarnos en este espacio para hablar un poco precisamente de la pedagogía de la hospitalidad, que digamos que el título nos conlleva inmediatamente a un hospital, pero resulta que esta trasciende las fronteras de los hospitales. Entonces, voy a pedirles, por favor, que ingresen al siguiente Menti. Ya voy a dejar en el chat también el link para que por favor ingresen y en 5 minuticos puedan por favor colocar la definición de hospitalidad o un sinónimo de hospitalidad. Entonces tenemos 5 minuticos para que puedan entrar al Menti y allí vamos a crear una nube de palabras. Ahí les compartí el link en el chat de Meet.
Bien, bueno, verificando las nueve palabras, encontramos cuidado, respeto, proteger, compasivo, comprensivo, reconocimiento, atención, protección, empatía, acogida. Bien, estamos de acuerdo con estas definiciones, llamémoslo más bien estos sinónimos de hospitalidad. La hospitalidad también se puede relacionar con el hospedaje, es decir, con los hoteles, con los servicios que se prestan en los hospitales, pero también se puede comprender y entender desde la mirada de acogimiento, como bien lo mencionan acá algunas personas en la nube de palabras. Y es muy enriquecedor porque Carlos Esquia nos menciona que esa hospitalidad es poder ofrecer, digamos, desde un entorno pedagógico, ese conocimiento sin esperar nada a cambio. Permítame, voy a cambiar de dispositivo de audio. ¿Me confirman si se escucha mejor, por favor? Listo, gracias, Marta. Bien, entonces les decía que la hospitalidad se relaciona muchísimo con la parte de hotelería, con hoteles, con turismo, también con la parte de los hospitales, sin duda alguna, y también el acogimiento, el acoger sin esperar nada a cambio, sin preguntar, como lo menciona Carlos Escliar. Y en este ámbito, digamos que toma mayor relevancia esa pedagogía de la hospitalidad, que si bien es cierto que inicia o se puede entender desde el hospital, pues trasciende las fronteras del hospital. ¿Cómo surge esta pedagogía? De la hospitalidad surge gracias precisamente a las interacciones con el contexto, con educandos hospitalarios, quienes se denominan así digamos, en las aulas hospitalarias, quienes deben cambiar sus dinámicas educativas, familiares y sociales debido a los diversos tratamientos médicos. La pedagogía hospitalaria, que es como el macro, llamémoslo así, de esta pedagogía de la hospitalidad, nace en Europa, básicamente sobre la década de los 20, que son los antecedentes que se tienen, y uno de los inicios se da precisamente en Francia, en las aulas al aire libre, y esto a causa de la poliomielitis. Digamos que fue considerada una epidemia en su época y las niñas, los niños y los jóvenes, perdón, debían permanecer muchísimo tiempo en el hospital. Entonces allí surge la idea de poder acompañar a esta niñez y a esta juventud en situación de enfermedad desde una mirada pedagógica. Si nos vamos hacia nuestro continente, perdón, acá en Colombia tenemos orígenes desde la década de los 70. El primer antecedente documentado es del Hospital Infantil de la Misericordia, el OMI, que a su vez es el primer hospital pediátrico del país. Más adelante les voy a mostrar una experiencia muy bonita que se ha realizado en este hospital desde las aulas hospitalarias. En Medellín también tenemos un antecedente de esta pedagogía hospitalaria en el Hospital San Vicente de Paúl, en la sección de ludotecas. Digamos que no hay documentos en específico, pero sí está, digamos, la memoria histórica de este inicio. Si nos vamos hacia Latinoamérica, en 1948, por decreto, se instaura la primera aula hospitalaria en Argentina y Chile, digamos que hacia los años 60, también empieza a trabajar esta pedagogía hospitalaria. Si nos vamos hacia Centroamérica, Costa Rica tiene también antecedentes desde los años 50 y este contexto así, digamos, muy rápido es para
ver cómo la pedagogía hospitalaria se ha venido desarrollando en Latinoamérica, en el mundo y desde luego en Colombia también. Solo que esta pedagogía no es tan conocida. También tenemos antecedentes en México, en Panamá, Perú, Ecuador, Brasil, en Uruguay también hay antecedentes. Es decir, casi que en todos los países de Latinoamérica hay un antecedente de pedagogía hospitalaria. Lo mismo pasa con Europa, digamos, en España se ha desarrollado muchísimo esta pedagogía hospitalaria y lo importante es que, digamos, está la atención hospitalaria, pero también domiciliaria. Y por eso es que el título de esta conferencia lleva más allá del hospital. ¿Por qué? Porque la niñez también puede tener un proceso de hospitalización domiciliario y allí deben acudir los docentes de aula hospitalaria. La pandemia también nos mostró las virtudes, digamos, que tiene este trabajo por medio de la mediación tecnológica y gracias a ello podemos llegar también a diferentes regiones del país. ¿Qué ventajas tiene esta pedagogía de la hospitalidad? Y digamos que las ventajas van pensadas en la niñez y juventud en situación de enfermedad. Entonces, uno, reduce la deserción escolar porque antiguamente se creía que si la niña, el niño, el joven afrontaba una situación de enfermedad que requería un tratamiento médico y que a su vez esto le impedía volver a su colegio, pues había una desconexión total y esto hacía que hubiera la creencia que hasta que no se mejorara no podía volver al colegio. Y resulta que sí es posible estudiar y trabajar en el sentido pedagógico desde el aula hospitalaria. ¿Por qué? Porque allí también hay unos tiempos libres que son bien importantes para trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, una de esas ventajas es reducir la deserción escolar. La segunda es garantizar el vínculo permanente entre el paciente, estudiante y la escuela. Llamamos escuela al colegio de origen donde está matriculado este estudiante y el profesor de aula hospitalaria o docente hospitalario es ese enlace que permite seguir un proceso pedagógico, comunicar a la institución educativa sobre el proceso del estudiante, poder convalidar las actividades que se realizan y digamos que hacer un reporte de notas, que esto es lo que finalmente va a permitir la promoción al siguiente año escolar de nuestro estudiante en condición de enfermedad. Se establece una comunicación directa entre el docente hospitalario, bueno, entre los docentes hospitalarios y los docentes del aula regular. El aula regular es el aula, digamos, donde están los estudiantes y lo importante de esta comunicación es precisamente saber qué ejes temáticos requiere nuestro estudiante y cómo se puede hacer la flexibilización curricular. El proceso pedagógico se desarrolla en coherencia con el PEI, que es el Plan Educativo Institucional. Esto es para cada colegio de origen, pero además también se tiene en consideración los estándares básicos de competencia y los derechos básicos de aprendizaje, que estos son documentos rectores del Ministerio de Educación Nacional para saber cuáles son los ejes temáticos básicos que requiere un estudiante de acuerdo a su grado escolar. Favorece el desarrollo de competencias socioemocionales. Sabemos que el solo hecho de estar en un espacio que no es el propio, que no es su casa, que no es su colegio, pues esto hace que las relaciones sociales se disminuyan. Esto también genera incertidumbre sobre qué va a pasar con la enfermedad, por qué estoy acá. Y desde un componente socioemocional, que es como la parte más importante de la pedagogía hospitalaria, se valida con el estudiante su estado de ánimo, también las formas de comunicación y expresión que son tan importantes, y ya pues más adelante les voy a profundizar en este tema. Y también facilita el comprender la situación de enfermedad o incapacidad. Como les decía, es una situación que genera mucha incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar, y es aquí donde el docente juega un papel importante porque le ayuda
al estudiante en cada intervención pedagógica a entender y comprender su enfermedad. Esto no significa que nosotros como docentes de aula hospitalaria vayamos a explicar la enfermedad o en qué consiste, sino es más comprender la situación por la que está pasando, que puede ser transitoria, y frente a esto también hay un apoyo grandísimo de parte del profesional, de los profesionales más bien de la salud. Llámese médico, médico tratante, psicólogo, psicólogo, digamos, en el caso de los estudiantes que puedan tener una enfermedad oncológica. Y otra cosa importante que se debe mencionar es el trabajo con las familias, llámese papá, mamá o cuidador. Y es importante porque cuando hay una situación de enfermedad, casi que están 7 por 24 alguno de los miembros de la familia o principalmente la mamá. Y esto hace que las dinámicas cambien también en la casa. Entonces, siempre va a haber una persona pendiente y encargada del estudiante en la clínica, y esto digamos que nos ayuda también para vincularles en ese proceso educativo a las familias. Pero, ¿qué se puede aprender de estas experiencias para ofrecer a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mejores oportunidades educativas? Hay un punto clave que tiene que ver con la resiliencia, pero no solo con la resiliencia, sino como entender que esa niña, niño o joven es un sujeto de derechos, y al ser un sujeto de derechos, pues tiene todo el derecho de estudiar, de continuar su proceso educativo. Cuando llegan las familias por primera vez al aula hospitalaria, generalmente los papás, las mamás, tienen dos angustias, llamémoslo así. Y la primera es, bueno, el proceso de salud, y dos, el año escolar de su hijo o hija. Si va a pasar el año, si no va a pasar, pero pues desde luego la enfermedad o más bien el tratamiento es lo primero. Entonces, ¿cómo se hacen la unión de esos dos factores? Y pues yo siempre les indico como que esto es un proceso, vamos paso a paso, de acuerdo a cada momento del estudiante dentro de su enfermedad, pues vamos a poder ir avanzando pedagógicamente. Habrán días en los que se puede trabajar, habrán otros que a causa de su tratamiento, de su enfermedad, de la situación que está viviendo, pues no se va a poder avanzar o se van a hacer otro tipo de dinámicas. Y por eso decía también la importancia de la familia, porque ellos van a estar ahí siempre. Digamos que en cuanto a las experiencias es uno, reconocerse como sujeto de derechos; dos, poder continuar con sus estudios, con el proceso educativo; y tres, aprovechamiento del tiempo libre hospitalario. Aunque no pareciera, cuando ellos no están en un tratamiento médico, en radiografías, en exámenes, en laboratorios y demás, pues están mucho tiempo en su habitación, y es ahí ese tiempo que aprovechamos nosotros para trabajar con ellos desde el aula hospitalaria. Y acá viene una propuesta de intervención. Entonces, ¿qué ejes pedagógicos debemos tener en cuenta? Las competencias socioemocionales, como lo hablábamos hace un rato. Y acá es muy interesante hablar no solo de la resiliencia, sino también de la autonomía. Eh, la autonomía se desarrolla muchísimo en un entorno de aula hospitalaria, porque el estudiante es autónomo, digamos, de realizar las actividades que se dejan, llamémoslo así, tareas, pero más que tareas también hacen parte de su proceso de vida, de su momento en la habitación o en la casa si está, digamos, en hospitalización domiciliaria. ¿Cuáles son los ejes temáticos que se abordan? Trabajamos las áreas básicas: ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, inglés. Y artes viene desde una mirada más transversal. Podemos hablar de artes plásticas, pero también podemos hablar de música,
digamos que esto va muy en línea y muy encaminado hacia las habilidades, gustos e intereses de cada niño. Cada niño es diferente y asimismo va a requerir una propuesta diferenciada que se ajuste a sus habilidades, a sus intereses y a sus motivaciones. Otra cosa importante es cómo se inicia ese ciclo pedagógico. Entonces, lo primero es una conversación inicial. Nosotros la llamamos una conversación cordial con la familia, con el niño, con la niña, para que sepan quién es uno, cómo les va a acompañar en el proceso y demás. Hay algo importante que mencionar y es que si un niño, una niña, un joven no tiene un diagnóstico médico, no se hace la intervención pedagógica. ¿Por qué? Porque esto sería generar expectativas en la familia y hasta que no haya un diagnóstico, pues no sabremos cuánto tiempo más o menos va a permanecer en el hospital. Y en los casos, digamos, cuando es un diagnóstico oncológico, el proceso puede estar entre los 6 meses, 1 año, 2 años, depende de cada diagnóstico. Pero tiene una particularidad y es que en los ciclos de quimioterapia, los niños tienen momentos en los que van a su casa por 10, 12 días, descansan, digamos, y vuelven y se hospitalizan. Y en ese ir y venir es donde nosotros también realizamos ese proceso pedagógico. Como lo mencioné anteriormente, identificar los intereses y motivaciones. Les pongo un ejemplo muy sencillo de un niño de 4º grado que estaba un poco aburrido y entonces en vista que pues va asociado muchísimo a la enfermedad porque no puede jugar con sus compañeros, no puede salir, no puede comer helado, bueno, tiene muchas restricciones. Y yo le decía, bueno, hazme una pregunta que tal vez siempre hayas querido indagar, investigar, pero pues no hayas encontrado la respuesta. Y él me dijo, ¿sabes qué? Sí, profe, tengo una pregunta y es cómo se hace la mayonesa. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo una idea más o menos de cómo se hace la mayonesa, pero pues vamos a investigar entre los dos. ¿Qué fue lo interesante de esa pregunta motivadora? Que ahí trabajamos las áreas básicas, ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, inglés. Entonces, como era de 4º grado, en la parte de lenguaje trabajamos mitos y leyendas. Entonces, la intención era que él creara su propio mito acerca de la mayonesa. En matemáticas trabajamos proporcionalidad, el tema de los ingredientes, si quiero hacer mayonesa para 20 personas, ¿qué ingredientes debo tener? En ciencias naturales vimos mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Cómo pasábamos de una mezcla heterogénea, como son todos los ingredientes, a pasar a una mezcla homogénea? Y en ciencias sociales hicimos un mapa de llamémoslo así, un mapeo de las mayonesas o tipos de mayonesas del país. Digamos, si tiene alguna diferencia, o más bien, hay una mayonesa de origen en la costa, alguna en la parte andina de nuestro país, y pues hay digamos, transversalmente trabajamos las regiones de Colombia. Y el arte, pues bueno, ya que no podíamos llevar los ingredientes al aula hospitalaria, ni él tampoco podía consumir mayonesa, entonces creamos una mayonesa a partir de plastilina. Entonces, él, digamos, mezcló sus ingredientes y hizo una mezcla homogénea. Fue un trabajo muy interesante. Y esto, pues, obviamente es una de muchísimas experiencias que hemos tenido en el aula hospitalaria, pero que nos sirve precisamente para dar una idea de cómo es el trabajo. Talleres socioemocionales, trabajamos muchísimo con la familia, con los cuidadores, tratamos de hacer, bueno, esto lo combinamos también con la expresión artística. Por ejemplo, en el mes de las cometas, decoramos las ventanas con cometas, las ventanas de sus habitaciones en los hospitales. Hacemos un taller de elaboración de cometas en papel, decoradas y personalizadas al gusto de cada niño y los reunimos en un espacio en común. Entonces ahí también
se trabaja la socialización y la cooperación. El abordaje de los ejes temáticos, que ya les pude dar un ejemplo, y el reporte de procesos pedagógicos y egreso. El egreso funciona cuando el médico tratante da el alta hospitalaria y entonces empieza ese proceso de reincorporación a la institución educativa. Aquí también es importante aclarar que los estudiantes, bueno, llamémoslo, los que están matriculados en un colegio pueden continuar en ese colegio o pueden matricularse en el colegio anexo al aula hospitalaria. Esto funciona en la mayoría de países, digamos, como ese esquema. Puede variar un poco en alguna región, en algún país, pero sí se considera que el estudiante o la estudiante esté matriculado en una institución educativa. En el caso de Bogotá puntualmente, las instituciones educativas son distritales porque este servicio lo presta la Secretaría de Educación Distrital. Y aquí viene el video de la experiencia, así que voy a proyectar. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Estamos en vivo en 10, 9, 8. Bien, permítame un segundo, yo hago una verificación rápida. Quiero verificar que sí se esté compartiendo el audio. Bueno, vamos a darle play. Ah, súper. Gracias por la confirmación. De aulas hospitalarias. Y es darles oportunidad a este niño de tratar de tener una vida común y corriente. El programa de aulas hospitalarias hace parte de un programa institucional que se llama el Programa Construyendo Sonrisas, Música de Bellísima Armonía. ¿Qué buscamos con ese programa? Buscamos realmente que el hospital sea más amigable para ese paciente y su familia. Y dentro de ese programa tenemos una línea educativa. Ahí es donde se articula el programa de aulas hospitalarias. Los doctores, las enfermeras, la familia y, los más importantes, los docentes, que son los que están prácticamente en ese proceso de aprendizaje y desarrollo de ese conocimiento con el paciente. La Secretaría de Educación nos vincula laboralmente y la Secretaría Distrital de Salud nos ofrece talleres como manejo del duelo, en normas de bioseguridad y en muchos aspectos importantes del sector salud, como el abordamiento de las patologías para entender un poco también cuáles son los contextos y desde la parte socioafectiva mirar cómo es el impacto, cómo es esa articulación entre educación y salud para el beneficio del estudiante. Me gradúo en un mes y pues quiero estudiar en la Universidad EPSI, quiero estudiar mercadeo y publicidad. Mucho del tiempo que ellos gastan durante el tratamiento están bien de salud y aprovechar el tiempo estudiando los ayuda no solo para no perder el colegio, sino además para tener ocupado el tiempo libre, para tener planes y para tener cosas hacia el futuro que hacen. Se hizo un convenio con el OMI para que ellos entraran a apoyarnos todos
todo el tema de la continuidad escolar, ¿sí? Estos docentes y este programa a su vez hacen parte del Colegio Eduardo Santos. Entonces se escolariza, se le da un cupo dentro, digamos, del sistema educativo. Este cupo es en el Colegio Eduardo Santos y el niño toma sus clases en el otro. Nosotros trabajamos con los estudiantes en horas de la tarde, aunque nuestro horario es flexible. Por ejemplo, tenemos algunos estudiantes de la unidad de trasplantes que ellos vienen en la mañana, tienen su consulta. Este hospital se creó por el amor a los niños. El derecho a la educación pues es un derecho fundamental. Entonces, poderles mantener la educación mientras se están tratando, creo que es lo que más les ayuda a que cuando se acabe el tratamiento, su calidad de vida no se afecte. Porque lo que a nosotros más nos llena de satisfacción es que finalmente el tratamiento del cáncer sea solamente una historia, pero que no deje después secuelas, ni físicas ni psicológicas. Y parte de las secuelas psicológicas es el no poder escolarizarse. Así que mantenerlos escolarizados les ayuda muchísimo para retomar la vida normal después del tratamiento. Bien, entonces como veíamos ahí en la experiencia, podemos encontrar esas dinámicas del aula hospitalaria. Y es interesante porque, como veían un poco en el video, la atención va desde los 4 años hasta los 18, 19, inclusive 20 años, cuando son estudiantes extra edad. Ahora quiero contarles un poco acerca del contexto colombiano. Y para esto vemos en el mapa de Colombia, 3 colores. El rojo, que corresponde a no tener evidencia de programas de aula hospitalaria. El amarillo, que son los entes territoriales que indican tener el servicio, y con verde, los que tienen una trayectoria, digamos que importante y reconocida en el país. Y es interesante ver cómo en la región andina, digamos, se ha desarrollado mucho más este programa de aulas hospitalarias, pero eso también tiene una razón de ser. Y es porque en los hospitales, digamos, los hospitales pediátricos grandes están en las principales ciudades de cada región, llamémoslo así. Entonces, en el Atlántico, en Barranquilla, por ejemplo, es un centro de referencia importante para el tratamiento del cáncer y otras patologías. Por esa razón, la niñez y la juventud en situación de enfermedad llega a estos hospitales porque en sus municipios o ciudades de origen pues no cuentan con este tratamiento. Y por eso digamos que está tan centralizado en la región andina. Ahora, también pueden haber usuarios de la misma ciudad, pero nos llama la atención es los desplazamientos que deben hacer los estudiantes y sus familias para el tratamiento médico. Con servicio, como les mencionaba, son entes territoriales que indican tener el servicio, pero digamos que no tienen una trayectoria significativa. Y sin evidencia, pues vemos allí la región sur-oriente de Colombia y un poco la costa colombiana, la costa Caribe, perdón. Bueno, ahora, en Colombia estamos divididos, llamémoslo así, por entes territoriales certificados, que pueden ser municipios, ciudades o inclusive el departamento. Y frente a esto, haciendo una indagación, alrededor del 35% de los entes territoriales certificados cuentan con el servicio o mencionan tener un servicio de pedagogía, perdón, de aulas hospitalarias basado en la pedagogía hospitalaria. Y se puede también comprender que donde no se cuenta con este servicio es porque o no han habido casos o los casos que se presentan pues son remitidos a estas ciudades principales. Entonces, ahora pensemos en el rol docente. Y precisamente para eso se preguntaría uno, ¿qué se requiere o qué capacidades necesita un docente para desempeñarse en este ámbito? Entonces, lo más importante es ser creativos, que tengan una visión para reconocer quiénes son, es decir,
esta parte del autorreconocimiento, qué habilidades tengo yo, si realmente tengo esa habilidad de tener un autocuidado emocional para cuidar a mis estudiantes, llamémoslo así, porque hay una parte que marca demasiado en este contexto y es el duelo por el fallecimiento de un estudiante. Y esto también es bien importante comprenderlo y entenderlo en el sentido que pues no es una pedagogía para todo el mundo. Es decir, no todas las personas van a ser capaces de estar en un entorno médico. Tal vez ver a un estudiante en unas condiciones de salud deterioradas, pues tampoco va a ser fácil de gestionar emocionalmente. Y pues si hay un deceso de un estudiante, pues mucho más se requiere de esas estrategias de cuidado y autocuidado emocional, que es bien importante para nuestro contexto de la pedagogía hospitalaria. Importante mencionar también que cualquier licenciado en educación puede trabajar en este contexto. Sin embargo, es importante tener conocimiento en la flexibilización curricular y salir de las formas tradicionales de educar y evaluar. ¿Por qué? Porque acá se da una evaluación más como un proceso formativo, donde día a día yo voy mirando cuál es el proceso del estudiante, tengo diferentes formas de evaluar, ¿cierto? Desde la comunicación, desde la expresión, desde las formas de ser, y construir esos currículos flexibles implica entender y comprender cuáles son esos ejes temáticos primordiales y esenciales que requiere mi estudiante. Tener claridad sobre los aprendizajes prioritarios, y esto va muy encaminado a lo que les mencionaba al inicio con los referentes del Ministerio de Educación Nacional, y conjugar diversos ambientes y oportunidades de aprendizaje, como el ejemplo que les contaba de la mayonesa. Más allá de eso, también se involucra el personal médico en las actividades que realizamos con los estudiantes. En una ocasión trabajamos el tema de unidades de medida y de capacidad, y fue muy interesante cómo le preguntaban a una enfermera de cuánto tiempo se demoraba el suero en llegar al cuerpo. Entonces ahí hay unas relaciones matemáticas importantes que en su contexto como tal se pueden entender y comprender de una forma pues mucho más amena y más fácil. Y lo otro es que los niños conocen muy bien su tratamiento, saben qué medicamentos están tomando, saben cuáles son los efectos secundarios, saben a qué hora se consumen, qué cantidades, son muy juiciosos, y eso también pues crea un hábito. Y la flexibilización es un trabajo colectivo que tiende a ser exitoso en la medida que toda la comunidad educativa implemente y contribuya al logro de los objetivos educativos. Esto no es un trabajo única y exclusivamente del docente de aula hospitalaria, sino que también trasciende a los docentes que están en el ámbito, en el aula regular. Entonces, esto también va a generar esos lazos de empatía, de comunicación que mencionaba al inicio. Bueno, quiero saber si tienen preguntas, si alguien quiere de pronto levantar su mano. Vi una pregunta sobre cómo se hacía la atención, entonces es una muy buena pregunta. Digamos que hay varias formas de abordar, y depende muchísimo también de la clínica o el hospital donde se tenga el aula hospitalaria. ¿Por qué? Porque en algunos establecimientos o en algunas instituciones prestadoras de salud no se cuenta con un espacio físico donde se puedan trasladar a la niñez y a la juventud en situación de enfermedad. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Es el docente quien se dirige directamente a la habitación del estudiante, y es allí donde se da la clase. Hay algunas instituciones que tienen habitaciones individuales, otras, digamos, habitación compartida. Entonces, es allí donde el docente se dirige directamente a la habitación, y allí es donde se da ese proceso educativo. Hay otras instituciones de salud que sí tienen un espacio, como puede ser una ludoteca, una aula hospitalaria, una biblioteca también,
o un salón de juegos, una ludoteca. Entonces allí también se puede hacer el trabajo y se hace un trabajo más colectivo de acuerdo a los rangos etarios de los niños, niñas y jóvenes que están en este proceso. Entonces digamos que es muy relativo y tiene que ver muchísimo con la capacidad física que tenga cada institución de salud. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta, comentario. Este espacio es abierto y pues me gusta muchísimo dialogar con las personas para poder profundizar o despejar dudas que puedan surgir. Voy a mirar por acá el chat, de pronto si hay alguna otra intervención. Si alguien quiere, puede también levantar su mano. Mientras tanto, les comento que este contexto se convierte prácticamente en un proyecto de vida, en una forma de vida donde el impacto que se tiene es bien interesante porque en mi experiencia he tenido o he conocido más bien, alrededor de 500 estudiantes y verlos graduarse ya cuando terminan el bachillerato, que muchas veces ha sido dentro del aula hospitalaria, o cuando terminan transición pasan a primero, o inclusive cuando pasan de un grado a otro, generalmente se hace una ceremonia en el auditorio de la clínica o en algún espacio, digamos, importante de la clínica o del hospital, y se celebra con ellos eso, que lograron culminar sus estudios, que pasaron al nuevo ciclo o grado escolar, y desde luego la familia también juega ahí un papel importante. Digamos que uno de los retos que tuvimos en pandemia fue precisamente la falta de ese contacto y de esa presencialidad, y que todo pues fue mediado por la tecnología. Y en medio de esa mediación es que surge la posibilidad de trabajar con niñas, niños y jóvenes que están en otras ciudades o que están en municipios donde no hay aula hospitalaria. Y esto es un proyecto en el que venimos trabajando con la Universidad Distrital, de donde yo soy docente, y estamos con 2 aulas hospitalarias, una en Pasto y otra en Bucaramanga. Y ha sido muy interesante porque también se da el proceso de formación para quienes van a ser los futuros y las futuras licenciadas en educación, y es un espacio teórico práctico donde se integran con los estudiantes, donde se lleva un proceso, pero también entienden las dinámicas de las aulas hospitalarias, porque en unos casos puede ser hospitalario, pero en otros también puede ser domiciliario. Y aunque no estamos en la presencialidad, pues realmente el trabajo es muy enriquecedor, y de allí pues se han desarrollado muchos trabajos de grado, de investigación. Entonces, pues también es enriquecedor porque esta pedagogía, que es, digamos, poco conocida en el mundo, pues sí requiere de esa, llamémoslo así, motivación para investigar, para orientar, para darla a conocer. Muchas veces las familias tienen o llegan y se encuentran con la situación de enfermedad y lo único que piensan es: mi hijo ya no puede seguir estudiando hasta que se recupere. Y es, llamémoslo así, un mito porque como no se conoce esta pedagogía, pues esto puede ocasionar. Por acá, Frank Tibaquira pregunta: a nivel personal, ¿surgen emociones y sentimientos personales, durante el acompañamiento de infancia en cuidados paliativos? Sí, de hecho, la primera experiencia que yo tuve con un estudiante que falleció fue luego de un proceso de alrededor de 9 meses. Es decir, estuvimos trabajando durante 9 meses. Un estudiante de 14 años que la familia tomó la decisión de contarle cuál era su diagnóstico, y no solo el diagnóstico, sino que la enfermedad pues no tenía cura, y que pues es una situación conflictiva, difícil,
de llevar tanto para la familia como para el docente. Y entonces ahí se tomó la decisión con la familia si querían o no, y bueno, el estudiante también, continuar con el proceso educativo. Y la decisión fue continuar. Entonces, pues digamos que fue un reto grande para uno como docente, pero también entender y comprender el apoyo tan grande desde la mirada emocional que uno puede dar a esa familia y a ese niño, a esa niña, a ese joven que están pasando por esa situación. Cuando se da la noticia, pues que su enfermedad no tiene cura y que ya inicia un proceso de cuidados paliativos, lo primero que hicimos con mi compañera fue preguntarle qué quería aprender. Y una de sus preguntas fue, ¿quién es Dios? Y es una pregunta un poco conflictiva, porque pues cada quien tiene su cosmovisión de quién es Dios y demás. Para solventar o solucionar esa pregunta, nos reunimos con la familia y le comentamos que pues teníamos un enfoque muy pedagógico para responder a esa pregunta desde la mirada de las 5 religiones más grandes del mundo, y pues la familia estuvo de acuerdo. Entonces, bueno, ahí digamos que logramos solucionarlo porque pues no hay como un direccionamiento de qué hacer en estos casos, sino es más bien como a partir de esas motivaciones e intereses de los estudiantes, trabajar con ellos y pues con la familia. Llamémoslo así en llavería. Lo segundo fue que, bueno, él comentó que le gustaría ser chef, entonces, bueno, ¿cómo podríamos entender y comprender lo que es ser chef, el tipo de platos, los acompañamientos, bueno, una serie de términos y conceptos muy interesantes y que él estuvo, digamos, consciente hasta el momento que digamos, la vida sí lo permitió y estuvo con nosotros. Ya cuando su cuerpo, su mente, digamos, ya estaba cansada y dejó de funcionar, fue un día y medio más o menos que lo estuvo inconsciente y ya luego pues fue el fallecimiento. Y pues fue muy duro, porque pues era el primer estudiante, aparte de eso, después de llevar un proceso pedagógico de 9 meses con ellos, fue muy duro. Pero por medio de esa situación, digamos que yo me repensé y dije, bueno, tengo dos opciones. O digamos, me bajoneo, me pongo a llorar, me pongo triste, me echo a la pena, como decimos coloquialmente, o reconozco la posibilidad de poder brindar ese acompañamiento en el final de la vida de un ser humano, de una persona que puede ser niña, niño, joven, y poderle brindar digamos, esa posibilidad de morir en compañía desde esa parte pedagógica, y pues opté por la segunda. Entonces también eso requirió comprender y entender qué es el duelo, cuáles son las fases del duelo, cómo acompañar en el duelo, cómo hacer autocuidado en el duelo y cómo cuidar a los demás frente a una situación de pérdida. Y más cuando se genera un vínculo, porque pues inevitablemente cuando se está en un contexto hospitalario se crea un vínculo entre el docente y el estudiante. Entonces, pues, digamos que es un mar de emociones, pero que se aprenden a gestionar y a comprender en el transitar de esa experiencia, digámoslo así, laboral, pero también de vida. ¿Alguien más de pronto que quiera compartir alguna pregunta, alguna opinión respecto a este proceso? Realmente es muy, muy enriquecedor. Les voy a dejar por acá la página El Aula de Malú. Que allí pues también van a poder encontrar información acerca de esta pedagogía, de lo que hacemos nosotros. Digamos que se está documentando, no es tan fácil por términos de tiempo y demás, pero pues es muy interesante ver y comprender estas propuestas educativas. Quiero
preguntarles y pedirles que levanten su mano las personas que conocen o habían escuchado antes de esta modalidad educativa. Que lo hagan en este momento, por favor. Levanten su manito con la opción. Muy bien. Genial. 3 personas. Súper. Genial. Muchísimas gracias. Pueden bajar su mano. Listo. Entonces esto también nos da a entender lo importante que es poder conocer este contexto y que, como he insistido, va mucho más allá del hospital. ¿Por qué va mucho más allá del hospital? Porque cuando nosotros somos docentes hospitalarios, realmente podemos brindar esa hospitalidad y esa generosidad o ese acogimiento en nuestras aulas de clase, independientemente del contexto en el que se da. Y frente a esto, perdón, y frente a esto podemos ser hospitalarios en el aula de clase, en la universidad, en el colegio, pero también, digamos, en el trabajo, en la casa, que es como el lugar más hospitalario generalmente que elige la gente, aunque también, como lo decía al principio, se asocia con el hospital y se asocia también con el hotel o la estadía. Marta, qué bueno tu comentario y sí, imagínate que un poco del desconocimiento que se da es porque no en todos los entornos hospitalarios hay un aula hospitalaria, entonces digamos que esto hace que no tenga mayor divulgación. Y cuando se llega a un hospital o a una clínica nueva y se abre el aula hospitalaria, pues las expectativas son demasiadas, todo el mundo tiene dudas, quién es ese personaje, qué hace aquí, cómo es posible que haya un profesor dentro del hospital. Entonces es muy chévere y es muy bonito acompañar ese proceso y cambiar como esas perspectivas o esas ideas que hay y cómo se van integrando diferentes... ¿cómo podría decirlo? Diferentes áreas se involucran en este proceso. Hay algo que no mencioné y que me parece prudente ahora y es la educación física. ¿Cómo se puede hacer educación física en un aula hospitalaria? Y las respuestas son múltiples, son varias. No sé, nos podríamos ir por las normas del juego o podríamos pensar en actividad física o en recreación. Bueno, salen como muchas ideas, pero puntualmente el trabajo que se hace con el personal de fisioterapia pues es de gran importancia porque ellos hacen precisamente ese trabajo físico con nuestros estudiantes y algunos van a tener restricciones, riesgo de caída, bueno, como digamos diversos factores que impiden que hagan una actividad desde la educación física como en el colegio. No sé, que hacer lagartijas o hacer calentamiento, hacer cardio, bueno, todo esto pues se modifica, se ajusta, pero pues allí hay esa compañía. Frank pregunta, ¿en Bogotá el sector público aplica este proceso o es más una actividad desarrollada principalmente por el OMI? Buena pregunta. En Bogotá hay alrededor de 33 aulas hospitalarias. Estas aulas son de la Secretaría de Educación Distrital y están en hospitales públicos, privados y en fundaciones. Entonces, es un servicio que se presta desde la Secretaría de Educación en alianza con la Secretaría de Salud, que es la que abre los espacios hospitalarios, llamémoslo así, en clínicas, en IPS o en fundaciones también. Y estas fundaciones se podrían entender como los hogares de paso de las niñas y los niños que están en tratamiento que vienen de fuera de la ciudad y que allí también pueden contar con un profesor. Hay algunas instituciones de salud que tienen su propio equipo docente,
Ya, qué pena, tuve un inconveniente con el sonido. Y la otra es el Instituto de Cancerología. Ellos tienen un aula hospitalaria desde antes del 2010, que fue cuando inició el proyecto de aulas hospitalarias de la Secretaría de Educación de Bogotá, y ellos tenían la escuelita, así se titulaba según el decreto del Consejo de Bogotá. Y la escuelita, pues como su nombre lo dice, es una escuelita de primaria que está dentro del hospital cancerológico. Pero entonces, digamos, la conclusión es que a pesar de que la institución sea una institución de salud privada o pública, allí hay docente hospitalario. Y como lo mencionaba hace un rato, pues lastimosamente no estamos en el 100% de la ciudad, y esto obedece digamos, a diferentes razones. De pronto no tienen la cantidad de camas hospitalarias pediátricas para hacer una atención en pedagogía o en pedagogía hospitalaria, o también puede ocurrir que sea un servicio de urgencias donde se hace remisión o sea de consulta externa. Entonces digamos que son diferentes y diversas las dinámicas por las cuales no se está en el 100% de los hospitales en Bogotá, por ejemplo. Y si nos vamos a país, pues digamos que las estadísticas son mucho más cortas. Una última cosita que también no les mencioné en la presentación es que los docentes requerimos de formación en normas de bioseguridad. Y esto es importante mencionarlo porque pues vamos a requerir de un uniforme antifluidos, vamos también a necesitar siempre usar tapabocas en algunos servicios como la unidad de oncología o la unidad de quemados. Se va a requerir el uso de batas, por ejemplo, o polainas o gorros o guantes, bueno, lo que se requiera. Y para esto los hospitales sí hacen una formación en todo lo que tiene que ver de normas de bioseguridad. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta las normas de bioseguridad de cuidado y autocuidado. Uy, Jimmy, esa pregunta es muy buena y mi trabajo de maestría habla precisamente de la sociomatemática en aulas hospitalarias. Entonces, ¿qué es importante? Identificar precisamente la ansiedad que puede generar las matemáticas en el aprendizaje de los niños en el aula regular y cómo podemos transformar ese ideal o esa mirada precisamente en el aula hospitalaria. La gamificación juega un papel muy importante, especialmente porque nos permite interactuar con herramientas que pueden ser material palpable o también por medio de aplicaciones, juegos y demás. Y de acuerdo también al ciclo escolar, de acuerdo a los intereses y a las motivaciones de los niños, pues también les conllevamos a realizar actividades que sean prácticas, que sean divertidas, que los saquen de la rutina, pero desde luego que también les deje ese concepto o ese conocimiento que se quiere abordar. Entonces yo creo que la sociomatemática puede ser una respuesta de cómo poder abordar la matemática en un aula hospitalaria. Y, digamos, para complementar la pregunta de Jimmy, la respuesta, perdón, hay muchísima ansiedad en el entorno hospitalario y la propuesta pedagógica contribuye en bajar esos índices de ansiedad. De hecho, hay investigaciones en España que indican que esta pedagogía ayuda a bajar esos índices de ansiedad e inclusive el síndrome de hospitalización que se puede generar cuando se convive o se habita en el hospital.
Ya, creo Pero que ya me interrumpo, escuchan. Camilo, el audio Ya. está fallando. Ya. Sí, ya, ahora sí mejor. Gracias, qué pena con ustedes. A ver, un segundito, yo subo acá el volumen. Listo. Bien, de más o menos 500 estudiantes que he conocido en el ámbito de la pedagogía hospitalaria, alrededor de 3 han indicado no querer una intervención pedagógica. Y bueno, una de ellas era estudiante de 11º, entonces ya se iba a graduar y pues digamos que tomó la decisión y dijo, no, pues no quiero. Ah, bueno, aclarar también que es una decisión voluntaria de parte del niño, la niña y también de la familia. Y otros dos que pues no quisieron. Entonces, digamos que la intención no es generar malestar o ansiedad o estrés con los niños, las niñas y los jóvenes, pues porque ya la están pasando mal en términos de todo lo que genera la enfermedad. Y por eso es importante, digamos, lo que les mencionaba en esta parte de la presentación. Ya, déjenme un segundito, voy acá rápidamente. Digamos, en esta propuesta de intervención, de tener en cuenta estos aspectos. En un primer momento o en un primer acercamiento, digamos que es posible que él o la paciente pues no sienta como esa necesidad o esas ganas de tener un profesor y es normal, digamos que suele pasar. En un segundo día pues ya se pregunta nuevamente, se llevan actividades, de pronto algún juego, alguna actividad lúdica y pues ya empieza a haber interés y ya a partir del tercer día pues ya se genera como esa empatía y también ese trabajo. Entonces digamos que no lo ven como algo estresante, sino algo que lo saca de su rutina y de su rutina del eje o del ambiente hospitalario. Claro, habrán momentos en que están, por ejemplo, inmunosuprimidos por el tema de su tratamiento médico, por los medicamentos, y bueno, ese día pues no se hace intervención pedagógica, pero digamos que es interesante porque nosotros tenemos vacaciones y nos vamos pues a vacacionar en los mismos periodos de los colegios, pero resulta que la enfermedad no tiene vacaciones, entonces ellos dicen, profe, y pues usted sale de vacaciones, pero yo sigo acá en el hospital. Y pues efectivamente es algo que demuestra, digamos, la necesidad de que haya un proceso continuo y regular, inclusive en esos periodos, pero bueno, digamos que eso da para otra propuesta. Bien, ¿alguien más de pronto que quiera compartirnos alguna opinión, algún comentario? En caso contrario, pues no me queda más que agradecerles a todos por su tiempo, por su disposición, por acompañarnos en este diálogo, que es muy interesante y que puedan replicar con sus familias, con sus colegas de trabajo, que puedan llevar este mensaje de que existe una pedagogía de la hospitalidad y que se preocupa por dar continuidad a esos procesos educativos de la niñez y la juventud en situación de enfermedad. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación. Bueno, Camilo, muchísimas gracias a ti por este espacio. El programa de egresados les extiende el agradecimiento también a todos ustedes por su participación. Esperamos que este haya sido un espacio donde hayan crecido sus conocimientos. Camilo, muchas gracias por brindarnos este valioso tema sobre la pedagogía de la hospitalidad. Les recordamos, por favor, diligenciar el formulario de asistencia y de evaluación. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales y a que sigan participando de diálogos con egresados. Tenemos diálogos hasta finales de noviembre, entonces muy invitados a que sigan participando de estos espacios que son muy nutritivos para el desarrollo profesional y académico de todos. Camilo, nuevamente muchas gracias y que tengan muy buena noche.